meter de lleno en el análisis de lo que es la rosca política en la previa a este balotaje. Una rosca, Tito, que es complicada. Nuevamente las internas, y charlando en el corte te decía, me recuerda mucho a las PASO. Las internas que hay del lado de Javier Milei recuerdan aquellas internas que había entre Patricia y Horacio, que me parece que los dejaron colocados en un lugar que claramente perdieron. Sí, es una situación extraña. Yo te diría que esto define claramente un nuevo formato de hacer política desconocido en la Argentina hasta el momento, que es el que gana con un contrato que realizó con la gente. El contrato era, voy a cambiar esto y voy a hacer voy a sacar a todos los dirigentes, yo vengo a destruir la casta política, y termina arreglando con la casta política, parte de la casta, haciendo un acuerdo donde pierde todo, y en su discurso del domingo a la noche, que era el discurso de apertura de la campaña, fundamental, porque era el discurso de entré al balotaje, no gané las elecciones, señaló 10 veces la palabra cambio y 8 veces la palabra juntos. O sea que de pronto abre una interna impresionante en el espacio opositor de Juntos por el Cambio, porque a los 2 días aparece Patricia Bullrich, y en una conferencia de prensa anuncia que ella y Macri se reunieron con Milei y van a apoyar a Milei. Bueno, el enojo de Morales, el enojo de Lustó. Y ahí explota todo, interna, ¿no? Y esto no hay demasiado para explicar. El problema es que ahí hay toda una discusión con respecto a qué debía haber hecho la Unión Cívica Radical. Si tendría que haber tomado una actitud un poco más proactiva frente a la situación. Y no estoy hablando de apoyar a Massa. Estoy planteando que la Unión Cívica Radical tenía que haber pensado seriamente, ¿por qué defiendo a Juntos por el Cambio? Si Macri, el que lo creó, sí, es el que lo está destruyendo con esta decisión, ¿por qué no volver a la Unión Cívica Radical? ¿Por qué no llamarse Unión Cívica Radical? Parece que hay una apuesta ahí a sostener Juntos por el Cambio. De hecho, Morales y Lustó en la conferencia de prensa lo que dicen es: Macri y Bullrich se fueron de Juntos por el Cambio. Dejaron el espacio. No, pero lo que digo es, al día siguiente o ese mismo día se juntaron los 10 gobernadores. 5 son radicales, lo decía recién Tombola. 5 son radicales, los otros no. Sí. Ahora, los otros también dijeron neutralidad. Sí, los otros también. El radicalismo vio en esta oportunidad, a mí me parece, el que sabe acá de lectura política sos vos, pero digo, me da la impresión que por primera vez identifican que dentro de lo que es Juntos por el Cambio, o de lo que quedó de este lado, digamos, en confrontación o en la neutralidad, lo pueden conducir desde el radicalismo. Sí, pero también yo sé que era ese el objetivo y estamos de acuerdo con esto, pero ¿qué le aporta la marca en este momento Juntos por el Cambio con toda la rémora macrista que tiene atrás? Y que aparte, porque esto también es una cuestión de Macri, símbolos, ¿no? En cada una de las veces que puso y dio su postura y defendió a alguien, lo hundió. Sí. Sí. Bueno, ahora le tocaría a Milei. Ahora le tocaría a Milei hacerlo, pero igual, bueno, hay una cuestión que para mí es importante que va a madurar en los próximos días. Hoy, Milei dijo, la eliminación del Banco Central no se negocia. Sí. Esto me parece que es central, porque cuando uno ve la conferencia de prensa de Patricia Bullrich con Petri, hablan de 11 puntos. Los 11 puntos son una reivindicación de lo que ellos dijeron. Y es la eliminación de Milei, de todo lo que plantea Milei, todo. No dicen eliminación del Banco Central, dicen el fin de la emisión. Dicen, bueno, no sé, educación pública, por ejemplo. Sí. Lo dicen expresamente. Dicen Estado austero, pero no dicen eliminar el Estado, sacar ministerios a troche y moche. Federalismo que funcione, claramente en contra de lo que planteó Milei respecto de la coparticipación, es decir, todo en contra. ¿Qué es Milei ahora? No, y aparte, mismo dentro del espacio, mismo dentro del espacio, con coherencia decís, ¿cómo puede ser que nosotros mismos, que ayer estábamos diciendo una cosa, hoy estamos diciendo otra? Y de hecho, habló Massot hace unas horas nada más con nuestro compañero Iván Jabrowski en Radio Con Vos, y lo vamos a escuchar porque habla de lo mismo, como ayer eran unos locos improvisados y hoy hay que acompañarlos. Lo escuchamos. No me basta con un cambio. El cambio es alternancia. No existe el argumento de hasta antes de ayer
eran locos, poco preparados, extremistas y de malas ideas, y hoy son el único camino posible para el cambio y para vencer al kirchnerismo. Yo ya no me quiero quedar más ahí, la Argentina está estancada ahí hace 12 años. Yo quiero que discutamos cómo mejoramos, porque la verdad, yo tengo bastante pocas garantías de que un cambio conducido por Milei vaya a representar una mejora. La verdad, tengo muchas dudas. Ahora, eso no me transforma automáticamente en un militante kirchnerista, me transforma en lo que voy a ser, un diputado aguerrido que va a pelear por la plataforma de gobierno que nosotros defendimos, es decir, equilibrio fiscal sin dolarización, defensa del valor de la moneda sin cerrar el Banco Central, mejora de la educación pública sin privatizarla, combate al delito sin que andemos a los tiros. No es tan difícil y eso es lo que está en juego. Así que, perdoname la expresión, pero neutralidad las pelotas. Bueno, duro. Y ahí sale Martín Lustó, que también dejó muy bien sentada su posición junto a Morales en aquella conferencia, diciendo comparto 100% esta postura de Nicolás Massot, haciendo, bueno, referencia al corte justamente de este fragmento que dio con Iván Jabrowski. Es lo que pasa. En este contexto, sí. ¿Cuánto puede durar esa relación? ¿Qué futuro tiene? Donde un neoliberal el planteo neoliberal que trae Macri, que es el planteo clásico, ¿no?, del neoliberalismo, ¿qué tiene que hacer con un anarcocapitalista? Que quiere destruir el Banco Central, que quiere destruir el Estado, que quiere dolarizar. Ahí no hay forma de congeniar. Esto es una lucha por el poder. Macri decidió sacarse la rémora radical de adentro, sí, y algunos otros como Massot, o que tienen vida propia. Massot no viene del radicalismo. No, Massot viene, claro. Por eso me parece que lo de Lustó tirando en el centro era lo que decíamos recién hace un ratito, decir, bueno, vos sos del PRO, vení para acá. Sí. Es que da la sensación que, a ver, yo si pierdo y automáticamente largo los guantes y me voy a otro partido, lo que estoy haciendo es perder la identidad de mi partido. Da la sensación de que Macri lo que hizo es sacarle la identidad a Juntos por el Cambio. Por supuesto, por eso digo, al pasar esto, Juntos por el Cambio pierde su identidad. ¿Qué va a pasar? Va a quedar un grupo que es radical, otro grupo que es Juntos por el Cambio. Y ahora viene otra cosa muy importante. Mientras tanto, Massa sigue avanzando, Massa sigue llamando a la unidad nacional, y en la conferencia, que el que mayor protagonismo tuvo fue Gerardo Morales. Gerardo Morales planteó en esa conferencia: nosotros estamos a favor de la unidad, no vamos a participar en esa unidad desde el Poder Ejecutivo, sino que estamos dispuestos a participar en la unidad desde el Poder Legislativo. ¿Y esto qué significa? Que Massa tiene la probabilidad de armar un bloque legislativo en senadores y en diputados que le permita negociar con el radicalismo y con los sectores que quieran las leyes que Massa va a necesitar para lograr que en Argentina resuelvan el problema que hoy tenemos desde el punto de vista económico y sobre todo... En el Senado quedó, Unión por la Patria quedó prácticamente con 32 senadores, casi, más 5 o 6 del interior, es decir, queda casi con quórum propio, es decir, queda en una situación muy buena. No pasa lo mismo en diputados, pero efectivamente la ruptura, si querés, termina... La ruptura le da una oportunidad. Ahora, es verdad lo que dice Tito. En realidad, el espacio ahora de Milei con Macri todavía tiene que definir qué es. Bueno, ¿Es Milei o es Macri? ¿Es Milei o es Macri? Y aparte hay libertarios que dijeron, no, pará. Porque claro, no es solamente Juntos por el Cambio, se dividió, desapareció y ahora son los radicales, o ponerle el nombre que sea. Hay libertarios que lo acompañaban y dijeron, pará, estás abrazando la casta. Exacto. Estás abrazando la casta, nosotros nos despegamos de esta situación. Pero lo que le dicen estos libertarios, y que yo creo, por eso cuando hablé del contrato con los votantes, porque no conozco presidentes que mintieron en su campaña y después hicieron otra cosa. Y cuando les preguntaron por qué lo hiciste, ¿y qué querés? Si yo decía la verdad, nadie me iba a votar. Pero un presidente como Milei, que renuncia a sus principios, que le dieron el 30% de los votos, que le permiten, aunque pierda, mira, perdiendo es un ganador, porque podía tener su propio partido, su propia idea y seguir peleándola,
Entonces, ¿qué significa lo que tiene ahora? Tiene un acuerdo espurio que no lo lleva a nada, que lo pone más en la pelea, que representa porque Ahí, potencia el voto antiperonista junto con Macri, Sí. pero en el medio queda ese 20%, porque queda 40% peronistas, se Ahora, vuelve a polarizar Claro, la sociedad. se vuelve a 40 de Mi antiperonistas. pregunta es, ¿qué tiene que hacer Massa? No, para mí yo dejaría hacer nada, yo no hago nada Dejaría por que- ahora. que estalle por el otro lado, ¿no? Espero que sigan peleándose un rato más. Se peleen un rato. Y en todo caso dedicarse a la gestión. Claro. Sí, me parece que hay que Dedicarse a la resolver gestión. los problemas de la vida cotidiana. Para mí la pregunta del millón es ¿por qué Macri hace lo que hace? Es decir, porque esto podemos especular, pero ¿por qué Macri? Macri para mí tiene en la cabeza una idea de país más a la brasileña, es decir, donde haya una mitad de la sociedad apoyando a un proyecto claramente liberal y en ese sentido los radicales son un problema. Porque si vos lo pensás desde la política, Juntos por el Cambio tenía poder. ¿Cuál era el sentido de romperlo? ¿Era esperar 4 años más? Pero ni siquiera, Sí, pero porque si sí, Milei si quería ganaba, ser presidente, si digo. Milei ganaba, los tenía que llamar. O sea, ni siquiera tenía que Sí, esperar lo tenía 4 que- años. No ¿Por qué tenía no para esperó? completar gobernadores, no tenía estructura tampoco para hacerlo. Ahora da la sensación que se juntan para crear una estructura que no existe. Por eso, crea un nuevo partido. Me parece que esa decisión Esa la es tenía idea. previa. Y sí, esa es la idea, de crear un nuevo partido de derecha. Lo que pasa es que no cualquiera de derecha puede componer un partido, porque tiene que haber un principio ideológico de sustento. Lo que dijo el presidente de la de la Juventud de la Unión Cívica Radical. La Unión Cívica Radical tiene un concepto, muchos no coinciden con ese concepto, liberal, socialdemócrata, etcétera. ¿Qué tiene que ver eso con Macri ya? Ahora Claro. quedó Nada. a la vista, el que hizo ese desastre fue Macri, el que rompió todo fue Macri. Y entonces ahora la Unión Cívica Radical está más cerca de Massa, sin ninguna duda. ¿Y por qué? Porque Massa le va a hablar a ese 20% de la sociedad, que no es ni peronista ni antiperonista. Está más cerca de Massa sencillamente Claro. por lo que Sí. hace Milei y Macri. Claro. Pero por Con supuesto, independencia de lo que haga Massa. Totalmente, totalmente. Y sobre todo teniendo en cuenta que gente del riñón de Patricia Bullrich como Mazot le está Sí. soltando la mano. Así es. Bueno, suena la campana. suena la Al campana. recreo. Nos tenemos que despedir nosotros, Tito, Hernán. Como siempre, un placer enorme gusto. charlar con ustedes. Gracias, Nos despedimos, nosotros nos encontramos en La Voz de la Calle mañana a las 5 acá en la pantalla de C5N. Chau.